Cielo, cielo, ayahuasca, cielo, cielo, ayahuasca, cogolito, punta, mantanaya, ayudan, Buenas tardes. Mi nombre es Jairo Llerena Valles, que, que soy netamente de un pueblo, Genaro Herrera, que vengo viviendo como 43 años en el lugar. Y mis padres fueron de Pucallpa, mi madre eran de acá, de Genaro Herrera. Cuando mi papá vino a Genaro Herrera de Pucallpa, entonces le conoció a mi mamá y luego vivieron juntos como, como unos 15 años han vivido juntos, luego nuevamente se han separado. Y entonces luego yo crecí con mi papá, éramos tres hermanos varones y de los tres hemos quedado como dos, hemos empezado a seguir la medicina que era mi papá, y entonces él siempre nos encaminaba, nos decía, hijo, es bueno la medicina que ustedes pueden practicar entonces mi hermano mayor que era Antenor, él estaba un poco, y entonces cuando yo empecé a tomar la medicina, yo tenía 13 años y mi hermano Antenor tenía 16 años, entonces ahí es mi primera experiencia con la medicina. Y entonces de esa manera yo, desde ese tiempo yo sabía el efecto, el sabor, o cómo es el efecto, cómo se siente, ya desde ese tiempo. Ya luego cumplí mis 18 años, era más joven y entonces luego ya cumpliendo mis 20 años ya me profundizado más ya a la medicina, hacer dieta, me recomendaba a mi papá qué plantas medicinales puedo dietar, ya entonces luego empezaba. ¿De quién aprendes ayahuasca o quién en tu familia te Ya, enseña? era mi papá porque, como te digo, que entonces era como una herencia que yo tengo de él, de su ¿Cómo se enseñanza. llamaba tu papá? Julio Llerena Pinedo. Él es tu maestro. Sí, él era mi maestro y entonces entonces de empezar a tomar como tomas de la planta medicinal ajosacha. Y la ajosacha es una planta muy medicinal que hace, nos hace levantar muy temprano, nos hace trabajador, nos hace ya, no sientes nada, tu cuerpo es pesado, te hace activo, como dicen, Yeah. con buena energía, de todo. Yeah. La ayahuasca para mí es una planta, para mí es muy respetuoso y es una planta muy sagrada para mí, que es el ayahuasca. Entonces la ayahuasca es una planta medicinal que viene ocurriendo aquí en la Amazonía, le conocemos cientos de años atrás, que hasta ahora no saben quién ha inventado la ayahuasca o cómo es la preparación, pero sabemos que la planta ayahuasca es descubierta por los indígenas. Y entonces creo que sí, cuando a mi papá también él preguntaba quién ha descubierto, entonces ellos tampoco le podían dar la respuesta, quién ha descubierto, entonces viene por atrás cientos de años que la ayahuasca no pueden explicarte Yeah. quién ha descubierto. Eh, Entonces es una planta muy importante que te cura, te hace ver tus futuros, tus pasados, te cura de todo, de las malas vibras del cuerpo, te hace ver que en la vida tenemos dos caminos, un camino malo y un camino bueno, que nos saca del mal camino, siempre nos endereza por el buen camino. Si eres drogadito, alcohólico, si estás metido en otras cosas que no debes hacer, y la ayahuasca sí te encamina, o dice. Entonces de esa manera yo respeto la medicina de ayahuasca y me siento feliz que vengo trabajando 18 años con la medicina de ayahuasca y, y me siento feliz, contento de trabajar, ayudando a muchas personas. Un maestro en la ceremonia, él es que dirige la ceremonia, él es que hace todo. O si no fuera el chamán, pueden alocarse,
pueden hacer cualquier cosa porque no hay quien les dirige. Porque el chamán, el importante es como él está cantando los icaros, llamando buenas energías, llamando a los espíritus buenos para bloquear las malas energías de cada persona. Entonces él está cantando durante la ceremonia, llamando a los buenos espíritus, cuidando, protegiendo alrededor de la casa, del templo donde estás en la ceremonia. Soy chamán porque quizás he nacido con ese don para ser chamán y entonces vengo trabajando ya, como te repito decir, 18 años en esta medicina y me he decidido para ayudar a muchas personas, explicarles cuál es la razón de la ayahuasca y cuál es la razón cuáles son los propósitos que se debe tomar para que nos cure de todo, prevenir de algunas enfermedades, todo eso. Para superarnos más o mantenernos nuestra medicina, siempre hay que estar en dietas, hacer dietas. Por decir, yo hago dietas pasando un mes o 2 meses, siempre estoy reforzando mi medicina, estoy siempre protegiéndome yo mismo. Normalmente le tomo a la ayahuasca, después tomo otras plantas que es el sanango. El sanango es muy importante, nos abre la visión para en cada ceremonia, para que tú puedas visionar mejor, para que tú puedas mirar qué es lo que está pasando dentro de la ceremonia durante que tú haces, o puedes visionar también de los demás, cómo sienten o cómo están sintiendo. Entonces tú te concentras, te profundizas en esa persona, entonces tú estás viendo lo que la persona está sintiendo o lo que está viendo. ¿Sí? Otras plantas que vengo tomando bobinsana y vengo tomando guairacaspi, también le tomo. Entonces esas son plantas que yo hago mis dietas de eso. Y ahí entonces como tengo que dietarle 8 días a 15 días, tengo que dietar para reforzar mi medicina, mi cuerpo, mi espíritu. Los icaros esos son parte de la ceremonia que uno se hace. Puedes decir, hay icaros y berciar. Entonces cuando yo no sabía el icaro y berciar, el icaro es otro icaro y berciar es otro. Yo estaba confundido. Entonces mi papá, cuando él me ha explicado, vas a berciar a esta planta. Ya, total, ese es cuando tú le hablas el nombre de la planta medicinal. Por decir, entonces yo puedo berciar el sanango. Puedo decir chiri chiri sananguito, chiri chiri sananguito, ucho ucho sananguito, ucho ucho sananguito, legítimo médico, legítimo doctorcito y eso es versear, estás verseando a la planta. Entonces eso es claro, verseas a la planta. Entonces cuando icarar es otro, puedes icarar limpia munga medeci, cuidaringi cuerpito inisito ini, hariraira dan dan dai. Esos son icaros. Entonces no pronuncies los nombres de las plantas. Así. Entonces todo eso concierne durante la ceremonia y durante que estás en el ritual de haciendo la ceremonia de ayahuasca. Entonces eso viene a ser. Entonces yo tampoco sabía, entonces eso les puedo explicar que es así, el parte de los icaros. En la preparación de ayahuasca hay muchas plantas para ponerlo. Como yo siempre a veces, yo cocino, chacruna ayahuasca es normal, ahí están las 2 plantas. Ya, ahora luego le pongo la corteza de la catahua. La catahua es un árbol medicinal, catahua blanco. Ya. Entonces la catahua es laxante, entonces para que te ayuda a expulsar, a hacer los vómitos. Entonces, ¿para qué viene eso? Para sacar la mala vibra. Cuando empiezas a vomitar, ahí sale todo, las malas toxinas, la mala vibra que sientes en tu cuerpo. Entonces, todo eso va saliendo. Es cuando es la planta de la catahua. Ahora, le pongo la lopuna también, la lopuna. Entonces, la lopuna es un espíritu
que nos cuida, nos protege. Ese es el espíritu de la lupona. De ahí le pongo bobinsana. Ya estamos hablando de 5 ingredientes de la bobinsana. Le pongo corteza de guairacaspi también, le pongo ahí. Y entonces esa ayahuasca sale muy eficaz, te hace visionar de todo, te hace ver lo que tú te concentras, estás en el lugar. Entonces todo eso concierne en la ayahuasca. Con la ayahuasca, para empezar, para prevenir de algunas enfermedades, ya, y entonces para bloquear. Entonces cuando viene una enfermedad en ti mismo, entonces tu cuerpo está protegido de la ayahuasca, puedes bloquear esos malos espíritus que vienen, eso, para curarse de otras enfermedades. Entonces cuando tú estás con la medicina ya no te penetra de nada de algunas enfermedades y puedes curar de la mala vibra, que no te sientes bien, entonces dependiendo de las enfermedades, es como por decir, si yo tengo una enfermedad y no soy chamán y quiero sanarme tomando ayahuasca, tampoco funciona porque debe estar el chamán ahí. Él te va a estar curando con la ayahuasca y de él también va poniendo su energía, su parte de él, sacándote el mal que tiene. Bueno, yo les recomendaría antes de tomar ya no alcohol, no comidas grasosas, no otras como la marihuana, otras drogas, no. Eso es cuando tú fumas mucha marihuana y estás consumiendo y te vas a hacer ayahuasca, la ayahuasca no funciona, está como tu cuerpo bloqueado. Entonces tú tomas, no has sentido nada. ¿Por qué? Porque la ayahuasca no funciona en tu cuerpo, es como se va a mirar, no pasa nada. Entonces la ayahuasca se evade del cuerpo y entonces muchas personas dicen, yo no siento nada, no he sentido nada. ¿Por qué? Porque estabas fumando o con otras drogas, alcohol, ya. Entonces pues para eso debes dejar mínimo unos 8 a 15 días. Recién puedes tomar la medicina, entonces el cuerpo está limpio. Antes, claro. Entonces el cuerpo está limpio, la medicina se va, funciona. Como les recomiendo que cuando quieren hacer la ayahuasca no tener miedo, a lo contrario, tener confianza en la medicina. Sé que la medicina me va a curar la ayahuasca, y entonces yo, ¿para qué voy a tener miedo si sé que me va a sanar, me va a curar? A lo contrario, tener confianza nada más, no tener miedo. Mucho. Y mucho respeto. Ayudangi cuidaringi limpiamunga medicina cuidaringi cuidamungi harai rai ran dan dan dai rai rai rai